Claro, tengo torneo el sábado, juego 3 partidos. ¿Jugás? 3, vamos la base, vamos. El que no practica deportes es Mauro Zeta. No, está... Pero bueno, o por ahí el control remoto y esas ya cosas. se lo van a ofrecer. Ya es un ¿Qué tipo cosa? que, hacer deportes. Ah, ¿sí? O le van a No decir... empezó yoga ahora. Ah, ¿empezaste yoga? No, estaba sacando la castañuela. Está sacando cuenta. Estabas sacando las cuentas a ver si te alcanzaba, Escúchame te una alcanzaba la cosa. guita. Sí. Sí. ¿Cómo le va? Bien, ¿a vos? Qué peineta, ¿eh? ¿Qué te parece? Estuvo- ¿Está bien o está mal? ¿Quién estuvo con su pelo? Nela de Venezuela. ¿Qué es una rima? Sí. Nela de Venezuela, de cantar. Nela de Venezuela, chicos. Claro que sí. Bueno, ustedes sabrán, o me imagino que habrán visto varias veces, esta modalidad que se ha bautizado como motochorros. Sí. Delincuentes que en moto te roban absolutamente todo. Y que andan mucho por esta zona, dicho sea. de paso. Además. Palermo, Colegiales, Belgrano. Sí. Sí. Y microcentro También, donde a la un salida poco de un menos banco. ahora un poquito menos. Un poquito. Pero es como más patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, el motochorraje. Buena expresión, ¿eh? ¿Te gustó? Nueva. Sí, me parece, o por lo menos uno cree que sí, porque se entera más de los Sí. casos de la ciudad, sobre todo con seguimientos desde los bancos, desde las casas matrices o centrales de los bancos en el microcentro. Ayer vimos esta imagen, tremenda imagen, de un matrimonio que fue arrastrado por el piso en Rodríguez Peña en 1900. Matrimonio que incluso sospecha que ese taxi que pasa por ahí, que era el taxi que ellos habían tomado en el microcentro, en San Martín 50, para dirigirse a Rodríguez Peña en 1900, con 600 lucas que habían, Sí. que tenían en su poder para pago de sueldos y proveedores, este matrimonio sospecha que el taxista o el delincuente que estaba en ese taxi los entregó. De hecho, fíjate que ni siquiera se queda a asistirlos. No, y fíjate una cosa más del auto, que nosotros llamamos taxi. No tiene número de licencia. Nada, no tiene una sola oblea. Es blanco y amarillo, nada, Nada más. más. Por lo tanto, digamos, uno solamente podría decir que el taxi no cumple con la normativa, porque no tiene nada. Nada, pelado y se nota claramente que no tiene una sola inscripción. Aparte la desesperación de la pareja, los siguieron 25 cuadras, los marcaron, la arrastraron por el piso. ¿Por qué traemos este caso que fue de ayer en la agenda mediática? Porque hoy, nada, en horas de diferencia, empezamos a enterarnos de una historia que vamos a empezar a contar esta tarde. La modalidad, Ahí como está la queda secuencia visto... de nuevo, ¿no? Sí, Perdón que es te tremendo. interrumpa. Porque además, ¿sabes qué revela, Guille? Que van de a dos en moto, se descuelgan los dos acompañantes antes. ¿Cómo la se arrastran a descuelgan. esa mujer, por Dios? Pero se dan cuenta que se descolgaron antes de las motos los dos acompañantes. Sí, para claro, trepar claro. de Vos no nuevo. los ves llegar en la moto propiamente. El taxi estaciona. Mirá cómo no lo para el taxi. Es el mismo taxi que lo llevaba. Claro, claro. ¿Qué claro. se supone? A ver, si el taxista no está entongado, no digo el taxista, el tipo que tenía bajo su cargo manejar ese auto que Que parece no es ser un taxi. Claramente Que dicen no que es un taxi. Aparte, la víctima después contó los diálogos que tuvo con el chofer. Dice Raro que rápidamente, que le tuvo que repetir 2 o 3 veces la dirección, que Sí. fue por el camino que quería el tipo cuando él le había dicho más o menos por dónde agarrar, que le hablaba poco, que no se dejaba ver la cara. Lo único raro que tiene la historia para pensar que él, taxista o taxista entre comillas, está complotado con la banda es que ellos lo tomaron a 4 cuadras del lugar de donde salieron con el dinero. Tiene que haber sido una secuencia en la que el falso taxi, Sí. digamos, siga marcándolo a este matrimonio y se anteponga ante cualquier otro taxi que ellos podían parar en la calle. Es medio raro eso. Ese es el único dato que uno por lo menos, a ver, pone en órbita para decir... Pero también es raro que no esté identificado el taxi. También es raro que no Y esté el identificado. chofer dice que tenía 2 teléfonos celulares, también que era algo que le llamó la atención al hombre, al pasajero, Y que a el la pasajero víctima. cree que constantemente, mientras él estaba subido a ese taxi o auto símil taxi, Estaba él, online en una conversación con alguien. el conductor estaba escuchando. La conversación la dejó abierta el conductor del taxi para que la escuche el resto de la banda de motochorros. Así lo cuenta la víctima Clodomiro. Pero nos metemos con el caso de hoy, porque Vale. dijimos, bueno, a ver, una historia tremenda. Y mirá cómo le dejaron el auto Oh. a este hombre que también había sacado plata de un banco en el centro. Y Esta cuando es la llega- otra, ¿no? Modalidad. Está la de... La del movimiento. La de- te rompo los vidrios y te robo la cartera. También de motochorros. La Sí. diferencia es que te rompen los vidrios. Te pegan como una especie de bujía, colgada O con a una una especie de punta. cable, con una punta e incluso a veces con el propio casco. Muchas veces con el propio casco. En algún momento te golpean de un lado para que vos mires para ese lado y te roban del otro. Eso también pasa. Bueno, este hombre que va a contar su historia
la sufrió en carne propia, lo siguieron también desde el centro, quiso preservar la entidad bancaria en la que había estado, y al llegar a Libertador y San Martín de Tours, lo agarraron los motochorros, le partieron el auto en las 3 de las 4 ventanas. Hasta Palermo Chico lo siguieron. Sí, imagínate el trayecto. Lo que yo digo, y esto lo podemos discutir, ¿no? Todo muy lindo, los controles policiales, la seguridad ciudadana. Nadie se le ocurre, no te digo más allá de la reglamentación que decía que la provincia está vigente de chaleco, número, casco, identificación. Digo, no hay forma de hacer un control. ¿Cuántas veces hemos visto que los motochorros hasta agarran de contramano, se suben a la vereda? Porque hay, salvo en el caso que vimos recién, que están directamente transitando a la par de las víctimas y no están infringiendo ninguna norma vial. Muchas veces en la desesperación de atracar o asaltar a una víctima, los motochorros van de contramano, hacen un montón de irregularidades en el tránsito que marcarían por lo menos que alguien detecte eso. No te digo que hagas a dedo y digas este puede ser o no un ladrón, es imposible, nadie pretende eso, pero si vos ves que un tipo va de contramano, que no para en el semáforo, que son dos que se ponen de acuerdo y se suben a la vereda juntos, mínimamente tenés que pensar que te pueden llegar a afanar. La víctima de hoy habló, le hicimos una nota, escuchen el relato porque es impactante cómo cuenta el seguimiento que le hicieron. Después la pregunta es, ¿quién te marca? Te marcan en los bancos, te marcan afuera del banco, te marca un falso taxista. ¿Quién te marca? ¿Quién te entrega para que te terminen afanando de esta manera? Mirá. El tema es la sorpresa, o sea, vos estás tranquilo escuchando música en el semáforo y de golpe sentís mucho ruido en simultáneo que te rompen más de una ventana y la verdad que es demasiado ensordecedor el ruido y quedás medio boleado hasta que te das cuenta que es un robo. Lleva 1 o 2 segundos en donde los tipos ya están uno metido adentro tratando de llevarse cosas, gritándote, etcétera, etcétera. Es como todo la sorpresa es impresionante. A ver, esto fue en Libertador y San Martín de Tours, pero vos habías retirado dinero de un banco en Microcentro. ¿Cómo fue? ¿Vos sentís que te marcaron en el banco? ¿En dónde? No sabría decirlo dónde es que me marcaron en particular. Yo salgo de un banco con un bolso y antes había estacionado en un lugar y después recapacitando cómo fueron los hechos, yo supongo que desde que vos estacionás en ese lugar, te siguen hasta el banco, ven que entras a un banco, ven que salís del banco, llegás al estacionamiento y después se toman todo el tiempo del mundo hasta que encuentran un lugar en donde poder asaltarte. En mi caso en particular, 20 minutos después de haber salido del banco. Por la violencia en que fue el hecho, para mí buscaban algo importante, no es que venían a robar un relojito o un celular. Bueno, ahí está lo que contaba este hombre y tiene razón, hay una estructura delictiva para esta maniobra, no es, a ver, que un solo tipo decide seguirlo, tiene que haber una combinación de factores para que sepan que retiraste plata, que retiraste determinada cantidad, que tu recorrido va a ser monitoreado desde una moto o también desde un falso taxi. Es una estructura delictiva, no es de hoy esto, también hay que decirlo, es una modalidad que nos tocó cubrir con Guille y con Melina en los 90 infinidad de veces. Pongo los 90 porque laburamos juntos en esa época en la calle muchas veces. Me acuerdo casos con esa misma característica, infinidad. El seguimiento que le hicieron al marido de Georgina Barbarosa para matarlo en una modalidad parecida, a la diferencia que iba en una camioneta los que lo terminan matando para robarle. Pero la modalidad está vigente. Esto de marcarte, seguirte, recorrer 50 cuadras de la ciudad sin que nadie los pare y terminar asaltándote. Hace un mes registrábamos un accidente frente al edificio comúnmente conocido como Del Rulero, en el barrio de Retiro. ¿Te acordás? El origen de la situación fue el seguimiento de un vehículo que había retirado dinero de un banco y hubo 2 muertos. Tenés razón. Los 2 ladrones porque tuvieron un incidente de tránsito, porque no pudo detener su marcha o no quiso detener su marcha la víctima, terminó chocando otro auto que al perder el control embistió a los motociclistas que intentaban robarlo y los mató. Hace un mes esto. Sí. Tenés razón, me había olvidado de eso. Y la trayectoria es la misma, digamos, que pudo haber hecho este auto desde el centro por Libertador hacia el barrio de Palermo. Por lo menos de la primera secuencia que veíamos, ¿no? Sí. La de Libertador y San Martín de Tours. El video es muy elocuente. Igual una cosa, sí.
Sí, una cosa es la modalidad de motochorro que en general actúan de a parejas, a donde con la velocidad de la moto justamente lo que hacen es o arrebatar a las personas que van por la vereda carteras, celulares o romper las ventanas, y otra cosa me parece que es la logística de dos delincuentes arriba de la moto pero con apoyo sí o sí de alguien que les marca personas que tienen un botín más que interesante. No, estoy de acuerdo que hay de los dos casos. O sea, está que después el que la improvisa, claro, que se dedica a pescar víctimas en la calle. Claro, el mirar. ratero a moto. El ratero de moto sería, ¿no? Sí. Una especie de ladrón que va eligiendo su víctima al azar en el tránsito. Vamos El en una arrebatador moto. que va a moto para poder Claro, escapar pero van con mirando facilidad. los coches, Sí, van sí, mirando sí. quién deja un bolso en el asiento del acompañante para reventárselo. Eso pasa mucho también. Sí. Acá lo que parece en estos episodios que estamos contando, el de ayer, que en realidad es del día 7, pero el video se conoce ayer, y este que estamos viendo de hoy, me parece que hubo logística, claramente. Digo, en el primero, si querés volver al video. Inteligencia, por lo menos. Sí, en el video original, en el de ayer, de la pareja, de Clodomiro y su mujer, que son de Río Cuarto, creo, que estaban aquí para pagar a proveedores y sueldos, se nota claramente que ya iban 4 chorros en 2 motos, que cuando para el taxi, esperan al momento en el que la mujer está por abrir con la llave. Pon el video si lo tenés. Está por abrir la mujer con la llave y en ese momento ya se descolgó cada uno de los acompañantes de la moto, la arrastran por el piso y también tienen la espera cronometrada. Es que no son un lince, no es que ven y son unos fenómenos, sino que efectivamente forman parte de una estructura que va pasando el dato, como en cadena. Y te digo más, aún esos que parecen casualidad, como por ejemplo el robo del reloj de Víctor Hugo, solo por citar un ejemplo, a veces vos estás en un bar confiado y el comensal, que está en una mesa aledaña, o 2 mesas para allá, que parece estar en otra cosa, te está mirando el reloj, te está mirando si tenés algo de Te valor. está, y como es el dicen que en la jerga los chorros, te están tasando. te están tasando y le avisan al motochorro, mira, está en la mesa al lado de la ventana, Es verdad. que sentado afuera, verdad. y por eso baja de la moto y va directamente a Sí. vos. No es que en movimiento el tipo ve que tenés un reloj de $10.000, digamos. Es no es tan cierto, genio, es sino que cierto. hay alguien que está ahí haciéndole la logística. Bueno, y en ¿no? una época también, no sé si ustedes se acuerdan, de una recomendación que se había dado, que los motochorros tenían por costumbre bajarse, hablando de bares, y romper las vidrieras de los bares que tenían wifi, cuando no, el wifi no era algo tan frecuente, porque se suponía que allí había computadoras portátiles muy valiosas y tenían por objeto eso, rompían la ventanilla rápido de la Manoteaban vidriera la del bar, se afanaban la computadora y se escapaban en moto. Sí, si lo Esto ya tenés no se ahí- escucha tanto, pero sucede. pero ha pasado, y te dice, viste que con prudencia, por ejemplo, yo tengo esa precaución. Si necesito ir a trabajar a un bar o algo, trato de no sentarme sobre la ventana porque tenés más facilidad que te De que te roben, haga- que, sí. bueno, qué sé yo. Es una... A ver, Uno un intento lamentablemente por va... prevenir. Claro. A ver, veamos este otro video y con esto cerramos esta idea de estos episodios de última hora. Juntamos los 3 para que los podamos ver. Esto es otra modalidad. Esto pasó en Berazategui, ya no es un tema de motochorros, ¿sí? Acá ya es o un robo o un intento de El secuestro. robo seguro que sí, porque Robarlo, la robarlo. mochila creo que se la llevan, la del chico. Un pibe de 13 años, cumple 14 hoy, va caminando por Berazategui 100 y 117 y se le tiran 2 delincuentes encima Pobrecito. que bajan del auto, le roban la mochila. La discusión está planteada, para mí es nimia, no es de fondo la discusión, pero hoy se planteó todo el debate si era un robo o un intento de secuestro. A los efectos de lo que vivió el pibe es lo mismo. Pobrecito. Digo, el pibe fue víctima de un delito. Que zafa 2 escapando chorros- a pie, Sí, corriendo. 2 chorros a las 7:20 de la tarde se le tiraron encima, lo manotearon. Se nota, ponelo, diré, le roban la mochila. Se la arrancan la mochila. De hecho, él declara que le roban la mochila. Pobrecito. Pero también la madre dice que en un momento le decía, metete para adentro que te llevamos. Igual que el caso que cubrimos en la puerta de un colegio en Longchamp, ¿se acuerdan que discutían eso? Que estaba un padre con el hijo y que el padre decía, me lo quisieron secuestrar porque le decían, nos llevamos al pibe. Es verbal, no cambia la esencia, la historia es grave igual. Aunque haya sido un robo, es grave igual. Si no pareciera que se minimiza, como dicen, le fue un robo de una mochila nada más. ¿Y qué tiene que ver? No está bien y no es lógico que 7:20 de la tarde, a la luz, no te digo del día, pero a la vista de mucha gente en una calle doble mano, te terminen agarrando 2 tipos que bajan de un auto y te manoteen. Y te puedan llevar, aunque no lo llevaron, se lo podían haber llevado, no conformes con robarle la mochila, y podía haber terminado esta historia que arranca como un robo, podría haber devenido en un intento de secuestro. Y para ese pibe de 17, ¿cuántos 13 años? años. 13 años. Imagínate lo que es para un pibito de 13 años que suponemos está volviendo al colegio, o trasladándose, o yendo de un curso de inglés a la casa, no sabemos. El terror que le queda de volver a pasar por esas cuadras por las que seguramente tiene que volver a pasar todos los días hasta que termine las clases. Y que le digan
venís, subite que te venís con nosotros. Solamente esa sensación de que te pudo haber pasado algo más grave todavía, te queda para siempre en el recuerdo. El drama y el shock. Es un y el trauma. estrés, sí, no hay dudas. Me sigue impactando igual que uno pueda hablar de hechos que sucedieron y los podamos mostrar ya en tiempo real. 3 Gran de ellos diferencia. así. Y por eso, ¿sabes Como qué? por arte de magia. Bueno, Antes eran relatos que exacto. nosotros hacíamos Partes a través de policiales. testimonios. Ahora los hechos se registran, no digo en su totalidad, Muchos en pero las muchos, camaritas. muchos quedan registrados. Muchos en las tiempo real. camaritas. Y comparto lo que dice Guille. Antiguamente nos tocaba contar a nosotros un policial de este modo y teníamos los testimonios del día después, a veces ni siquiera el mismo día, y no tenías una sola imagen. Hoy está todo grabado. Todos los ¿Y asaltos puedo ir grabados. más allá de eso? Lo que están diciendo ustedes, y el delito no decrece, porque existe esa posibilidad de registrarlo. Todo lo No, no, contrario. no, se animan o sea, igual. no les importa. No, se vuelve más espectacular. Puede nada más. disuadir. Los pasamos por televisión. Exactamente. Puede disuadir, ¿eh? Vi el sistema que se está implementando en los edificios con la cara, con Ah, lo que se llama el ojo de halcón. y eso me parece que tiene cierto Pero es efecto otra disuasivo. cosa. Porque ahí Porque es más una difícil persona que se en tiempo animen. real monitoreando el hogar, es Mira, otra no cosa. sé si vas preso, pero sí quedas escrachado a veces. Por lo ¿no? menos la vas a pensar dos En veces. el barrio ya saben que sos vos. El ojo de halcón tiene fuerza, ¿no? De contundencia sí, para sí, es disuadir. muy piola, porque además baja muchas expensas, dicho, entre Además. paréntesis, sí. Lo seguiremos. Que estoy con ese temita, ¿viste? Ampliaremos. Diego con el Morales. ¿Cómo no? ¿Cómo le vamos?